Bueno, Camina de vamos. Creo que estamos en horario, ¿sí? Sí, Y cuando me digas, Yanni, empezamos. Bueno, ahí empieza a admitir. dale. Hola, Buenas, ¿cómo están? hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están Hola, buenas noches. todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, creo que en vistas al horario, podemos dar comienzo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta jornada de revisión de criterios para la acreditación de servicios y programas en formación. Esto ha sido una idea y una inquietud del Comité de Certificación y Acreditación, poder acercarnos a todos los jefes de servicio y quienes gestionan jefes de servicios de cirugía pediátrica del país, a que podamos un poco interiorizarnos, discutir y escuchar propuestas sobre lo que es la acreditación de servicios y los criterios para la acreditación. Así que bueno, dejo la jornada abierta, le doy la palabra a María Eugenia Elías, que nos va a pasar un PowerPoint sobre el tema, para ver cada punto en particular, y después, por supuesto, escucharemos la palabra de todos ustedes, de quienes quieran hablar. Así que bueno, Euge, no sé si tenés la Bueno, pantalla. buenas noches a todos, gracias por conectarse. Es tarde y sé que es un esfuerzo extra y a nosotros esto es un tema que nos apasiona, nos interesa y tenemos la voluntad y el compromiso para tratar de ir perfeccionando y mejorando con la colaboración de todos ustedes, referentes de todo el país. Así que les agradezco mucho que se hayan conectado. Y la idea de esta presentación es poder discutir un poco cuál es la importancia de mantener un servicio acreditado, un programa de formación. Queremos contarles también cuál es el trabajo que estuvimos haciendo, discutir algunas de las dificultades que somos conscientes que van surgiendo y, por supuesto, escucharlos para poder pensar entre todos cómo seguir mejorando. Entendemos en el Consejo que como comunidad, los médicos en general, los cirujanos pediátricos, tenemos una voluntad constante de mantenernos formados, de capacitarnos, de no dejarnos estar, y todo obviamente en pos de la seguridad del paciente, para mantener la calidad de la atención que brindamos, para formar a nuevos cirujanos en forma adecuada, y para lograr que haya una atención con equidad en todo el país, poder estar con la tranquilidad y la satisfacción de saber que la atención que estamos brindando es igual para todos los pacientes pediátricos que atendemos. Y en esto, ¿cuál es el rol que nos toca participar como Consejo de Certificación y Acreditación? La CACIP, como sociedad científica, es una entidad certificante del Ministerio de Salud de Nación. ¿Qué significa esto? El Ministerio de Salud de Nación trabaja en criterios generales que permiten la acreditación de diferentes servicios de todas las especialidades y de los programas de formación, y delega en las sociedades científicas de cada especialidad la adaptación de esos criterios para poder hacer una evaluación más pertinente a la especialidad que desarrollamos. Entonces, desde hace años, y en conjunto con el Ministerio, y en trabajo
conjunto con referentes de todo el país que fueron convocados oportunamente, ya hace más de 15 años que se empezó en el intento de construcción de un marco de referencia federal que regule, que le dé un marco, como dice el nombre, a la cirugía pediátrica. Se empezó a trabajar entonces en la construcción de criterios que nos pudieran decir qué hace falta para definir, bueno, vos sos un cirujano infantil capacitado, vos tenés capacidad de formar un nuevo cirujano infantil. Y en ese trabajo nos abocamos día a día desde hace muchos años, por momentos avanzamos más rápido, los cambios de gobierno y de orientación política a veces pueden trabar algunas decisiones, pero en general, como asociación, la CACIP tiene muy adelantado y trabajado estos criterios para poder darle un marco a lo que es la cirugía pediátrica. Y estos criterios no son inventados, son basados en evidencia, tienen en general consenso de la comunidad, son similares a los que se usan en otros países y son los que utilizamos nosotros entonces para evaluar tanto servicios como residencia. ¿Y por qué creemos que es importante acreditar un servicio? Así como es obligación legal de todos los profesionales que tienen un título de especialista mantenerse actualizados en forma individual, la acreditación de un servicio es como la acreditación colectiva del trabajo que hacemos en una institución. Y en el momento de acreditar permite hacer una autoevaluación, porque los criterios de qué es lo que se supone que debemos cumplir en la institución en que desarrollamos nuestro trabajo están siempre disponibles en la página, entonces uno puede tener como primero un primer approach a qué es lo que se espera de un servicio. Y esa es una primera autoevaluación que me parece que es súper interesante porque ya pone de manifiesto por ahí algunas oportunidades para reflexionar sobre cuáles son las fortalezas que tiene la institución donde desarrollamos nuestra tarea, cuáles son algunas debilidades, cuáles son algunas cosas que por ahí ni se nos había ocurrido pensar que eran interesantes trabajar o tener disponibles, y cuando te la exigen o te la sugieren que la tengas desde una entidad certificante, puede ser decir, mira, no se me había ocurrido que necesitaba, no sé, generar, por ejemplo, guías para el tratamiento de la patología, por decir un ejemplo banal. Y para facilitar este proceso de acreditación y poder tener acceso a todos estos criterios, generamos un mecanismo simplificado, porque es verdad que veníamos arrastrando formularios y un mecanismo que por ahí era engorroso, con preguntas que habían quedado desactualizados. En los últimos tiempos, en los últimos meses, y ya está disponible en la página, generamos un mecanismo que es mucho más amigable, más entendible, más fácil de completar, está más clara cuál es la documentación que necesitamos tener disponible, y mucho más accesible en el formato de completar, que parece menor, pero el que haya pasado por esta instancia sabe que entregábamos, haciendo mea culpa lo digo, un PDF que no era completable y era engorroso para el llenado. Ahora es a través de un Google Forms donde queda muy claro qué es la documentación que hay que ir adjuntando en cada ítem. Eso con respecto a lo que es la acreditación de un servicio. Y por otro lado, pensamos en cuándo se justifica iniciar o continuar un programa de formación, que es nuestra segunda tarea. Y esto merita como una reflexión especial. No es lo mismo saber operar, que saber enseñar o que poder formar un nuevo profesional. Y lo cierto es que nosotros creemos que un servicio no debería necesitar a los residentes para funcionar. Para nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires fue interesante, en un momento que hubo un paro de residentes y estuvimos 2 meses sin residentes, y fue una prueba de fuego de decir, bueno, la verdad, qué bueno cuando están, pero si no están, el servicio tiene que funcionar igual. Porque lo cierto es que la residencia es un sistema de formación de posgrado en servicio, no al revés. No podemos pretender poner a un médico recién recibido a trabajar y que vaya aprendiendo en el mientras tanto. No funciona así, no está pensado de esa manera, y no está bien que suceda de esa manera. Entonces, ¿cuándo es posible o estaría y sería ideal iniciar o continuar un programa de formación? En principio, cuando la demanda asistencial ya está satisfecha. O sea, nosotros
como servicio, como profesionales ya formados, podemos dar resolución o solución a la demanda que tenemos. Y aparte tiene que haber un volumen quirúrgico suficiente y sostenido. Un año de trabajo por ahí más intenso no justifica pensar en incorporar un profesional en formación al año siguiente. Tenemos que manejar diversidad de patología y complejidad adecuada en forma sostenida. No es lo mismo poder resolver una patología aislada, que yo ya estoy formada para hacerlo, que poder exponer a un nuevo profesional a escenarios formativos diversos y en forma sostenida para que pueda aprender a resolverlo. Tiene que haber y tiene que garantizarse que esta formación sea progresiva y supervisada. O sea, sí o sí tiene que haber alguien que esté encargado de que esto suceda. No alcanza con que formen parte del servicio. Obviamente que el servicio tiene que contar con un equipo médico calificado y comprometido con la docencia, y sin soslayar todo lo que acabo de decir, tiene que haber un plus de energía muy importante para que esto suceda, porque en general todo el trabajo docente suele ser ad honorem, implica un tiempo y una demanda que es compleja, y no se puede simplemente tomar un profesional para que forme parte de una residencia, una beca, fellow, como quieran llamarlo, y después no darle la formación que es necesaria. Y entonces, como consejo de certificación y acreditación, ¿qué evaluamos cuando evaluamos servicio y qué evaluamos cuando evaluamos residencias? En un servicio vemos y queremos y evaluamos que haya algunos requisitos estructurales y de funcionamiento, que por supuesto esté atendido por profesionales idóneos, que tengan un soporte diagnóstico complejo y con un volumen quirúrgico mínimo. Tiene que haber una mínima cantidad de intervenciones para decir, bueno, este servicio se justifica que funcione y que se acredite. Y entendemos que un servicio puede funcionar a veces con un volumen quirúrgico menor, cumpliendo un rol fundamental en la comunidad donde desarrolla su tarea, y es importante que haya servicios de cirugía infantil que puedan responder y resolver la patología de la localidad donde se asientan esas instituciones, pero a veces ese volumen no alcanza para formar un residente. Porque ¿qué evaluamos cuando evaluamos una residencia? Son más los requisitos, porque es más difícil formar a alguien que atender a nuestra población. Cuando evaluamos una residencia, evaluamos que haya un programa formativo estructurado, que se desarrollen actividades académicas, tanto clases, ateneos, cursos, talleres, que se haga investigación. No es opcional estas actividades, tienen que formar parte del programa, y esto tiene que estar escrito y ver en qué momento se va a desarrollar, tienen que estar estipulados quiénes van a ser los responsables, en qué horario se hace. Tiene que haber volumen suficiente y diversidad de casos, porque nosotros, si vamos a formar un cirujano infantil, tiene que aprender a resolver toda la patología quirúrgica infantil, o por lo menos a poder, con autonomía creciente, reconocer la patología que no puede resolver, pero poder manejarla hasta el momento de la derivación. No pretendemos que en todos los servicios el cirujano aprenda a hacer trasplante hepático, entendemos en la realidad donde trabajamos, y no sería deseable que eso suceda, pero por lo menos poder manejar toda la patología, aunque sea para resolverla o para la derivación oportuna. De todo esto que se realiza, tiene que haber un registro y un análisis crítico. Por eso fomentamos, exigimos y comunicamos siempre que podemos que es importante llevar un registro de las intervenciones que hacemos, con un análisis crítico, en general a través de un ateneo de morbimortalidad. Tiene que haber un fomento a la investigación y a la publicación de resultados. Tiene que desarrollarse en forma sistemática actividades de simulación. Estamos en el año 2026 y no es aceptable que algunas prácticas se hagan en el paciente antes de haberse aprendido en forma simulada. Tiene que haber supervisión y evaluación, y tiene que haber un compromiso docente. Entonces, de alguna manera, los parámetros para evaluar una residencia son un poquito más exigentes. Y si vamos a lo concreto, ¿qué es lo que se van a encontrar cuando se acerquen los que todavía no tuvieron oportunidad de hacerlo, o los que quieran ver que está en la página
¿Cuáles son los criterios absolutos de lo que pedimos para poder acreditar un servicio? Son una serie de ítems que creemos que son indispensables, por eso le llamamos criterios absolutos, y ahora vamos a mencionar otros que son lo que llamamos criterios relativos. Son cosas que son deseables que estén, no hace falta que se cumplan todas. Como absoluto, después charlaremos si a alguno le parece que lo que exigimos es, o lo que pensamos que es necesario, no les parece adecuado o necesario a ustedes, que haya un equipo de especialistas certificados, no necesariamente certificados por nosotros, pueden ser certificados por las universidades, certificados por los colegios médicos de los lugares donde asientan la institución, que tenga un servicio de pediatría y de terapia intensiva pediátrica, que tenga un servicio de neonatología y terapia intensiva neonatal. A veces es en la misma situación, en la misma institución, o a veces en una maternidad asociada si el hospital es puramente pediátrico y no tiene maternidad o neonatología en el mismo hospital o sanatorio. Que tenga un servicio de anatomía patológica, que haya cobertura de cirujano las 24 horas, que haya laboratorio y radiología las 24 horas, que haya un registro de los procedimientos que se realizan y de cuáles son sus complicaciones, que se opere una mínima media anual, o sea, un requisito mínimo de 750 cirugías por día, es aproximadamente 2,2 cirugías por día, ¿sí? O sea, 750 por año, perdón. Y que haya un número de procedimientos quirúrgicos neonatales, por lo menos 25 procedimientos por año, son 2 procedimientos por mes. A esto ya agregamos lo que llamamos los criterios relativos. Son deseables, tenerlos suma puntaje, algunos de estos hay que cumplir para poder sumar un mínimo de puntaje adicional, no es necesario tenerlos todos. Que haya un departamento de docencia e investigación, un comité de docencia e investigación en el hospital, que haya producción científica de los profesionales que integran el servicio, que se realicen reuniones y ateneos clínicos quirúrgicos, multidisciplinarios, que haya desarrollo de subespecialidades, que se fomente, que crezcan los servicios, desarrollando tanto como urología, endoscopía, que eso se fomente y se desarrolle. Que haya una historia clínica digital, no es un capricho, pero es deseable porque también permite una revisión facilitada de la información que queremos analizar para la producción científica. Desarrollar comités como por ejemplo de maltrato, desarrollar guías de tratamiento, que haya servicios asociados, psicopatología, servicio social, son cosas que son deseables para que un servicio se funcione mejor. Que haya equipamiento quirúrgico adecuado, no es menor, la complejidad de nuestra especialidad va aumentando, entonces no es lo mismo tener solamente, qué sé yo, material laparoscópico para operar pacientes grandes que para operar neonatología, tener, por ejemplo, un ecógrafo en quirófano, un arco en C, son cosas que son deseables. Que haya anestesia pediátrica, no es lo mismo tener un anestesiólogo que a veces hace algún paciente pediátrico que sean especialistas en anestesia pediátrica. Que haya acceso a estudios diagnósticos de diferentes complejidades que necesitamos para tratar a nuestros pacientes, bibliotecas y conectividad, que es como algo básico y necesario si pretendemos que haya crecimiento profesional, desarrollo científico, mantenernos actualizados. ¿Y cuáles son los criterios cuando evaluamos una residencia? Y acá es complejo el formulario a veces para entender, pero hay puntos que es lo que siempre tiene que estar presente. Y tiene que haber un programa que esté completo, ¿sí? Que describa bien cuáles son las actividades que se realizan, quién las realiza, cuál es la patología por año, quién es el encargado, los horarios en que se hacen las diferentes actividades, que de alguna manera refleje la actividad, pero que también permita ver que hay no solamente una programación de toda la actividad académica, sino que podamos ver que esto efectivamente se lleva a cabo. Que haya volumen y diversidad de procedimientos. Sé que me estoy poniendo un poco repetitiva, pero un profesional de información tiene que estar expuesto a una variedad muy importante de escenarios formativos y de procedimientos para aprender a manejar una patología que antes no conocía. Que se lleve un registro de todo lo que se hace, que haya acceso a interconsultas y estudios diagnósticos, que las guardias sean activas y supervisadas. A veces en una institución puede haber
un cirujano que esté de guardia pasiva y ese servicio funcione igual, pero si vamos a formar a un profesional nuevo que no está no conoce la patología, la guardia tiene que ser activa, tiene que estar ahí viendo qué es lo que, pudiendo hacer diagnóstico, pudiendo hacer una evaluación del paciente, no puede ser un mero interconsultor, un residente. Que haya rotaciones, que haya actividad académica, que nos muestren qué evaluaciones hacen, cómo se evalúa, que estas evaluaciones sean permanentes, sistemáticas, que se evalúe de diferentes formas al profesional en formación, que se realicen actividades de simulación, que haya otros programas de formación en la misma institución. Esto claramente es deseable. Es raro pensar un hospital donde haya residencia de cirugía pediátrica y no haya residencia de pediatría, por ejemplo. Que algún miembro del servicio tenga formación pedagógica. Quien va a encargarse del programa de formación tiene que tener alguna formación pedagógica. Que las condiciones de contratación incluyan beneficios sociales y remuneración. Nosotros, como consejo, no estamos de acuerdo en los programas de formación que son de forma ad honorem, o sea, es una forma de trabajo que no avalamos, ¿sí? Y obviamente que tenga condiciones de equipamiento e infraestructura mínima para el hábitat del residente y para su trabajo. Y entendemos que el contexto actual es complejo, porque somos conscientes de que hubo una disminución de la natalidad, que hay cambios en la demanda asistencial. Si quienes ya tenemos varios años en esto, sabemos que no es lo mismo lo que demandaba un paciente hace 20 años que lo que demandan ahora, y me parece excelente que así sea, y yo fomento que sea de esa manera, pero eso nos obliga también a manejar diferentes técnicas, más información, a ofrecerle al paciente cuál es lo que creemos que va a ser mejor y darle para elegir. Entendemos que hay heterogeneidad entre las provincias, entendemos que la práctica nuestra se complejizó, todo el tiempo aparecen técnicas nuevas, nos obliga antes, qué sé yo, hace 40 años, si un cirujano, o 30 años, no manejaba nada de intervencionismo, podía llamar a un interconsultor. Ahora el cirujano que no maneja un ecógrafo, que no sabe hacer procedimientos percutáneos, que no maneja la laparoscopía, que no sabe, bueno, van surgiendo nuevas prácticas y tenemos que mantenernos actualizados, y eso es un desafío. Y entendemos también que hay diferencias de volumen quirúrgico, hay diferencias de la relación entre la población que atendemos y el número de cirujanos que somos, y eso puede generar algunas iniquidades. Pero hay que entender que aunque el contexto cambie, no justifica bajar estándares. Lo que requiere es reorganizarnos, pensar diferente y cambiar algunas de las cosas que veníamos haciendo desde hace muchos años, hacerlas por ahí de otra manera. Porque el riesgo de bajar estándares es que la formación sea incompleta, que aumente el riesgo para los pacientes, que surjan desigualdad entre regiones y eventualmente una pérdida de la credibilidad de la especialidad, que me parece que todos los que estamos acá conectados tenemos intención de que eso no suceda. ¿Qué se nos ocurrió debatiendo en principio como algunas alternativas posibles a estas dificultades, a estos cambios del contexto actual? Como para ir cerrando y yo callarme un rato y dar un poco pie a los comentarios que me encantaría que ustedes hagan y poder dar inicio al debate. Cuando falta gente por ahí, en vez de formar un nuevo cirujano, podemos pensar en contratar un recurso humano ya formado. ¿Es verdad? ¿Es más caro? ¿Eso es que sea peor? No, pero cuesta más plata para una institución contratar a alguien que ya venga formado que contratar a un residente, pero no podemos darle la prioridad al incentivo económico. Entonces, cosas que uno piensa y vemos de qué lado de la balanza la ponemos. Me parece que es interesante y creemos que es importante generar redes de derivación. Entendemos que el país es un país federal, cada provincia tiene autonomía, cada municipio tiene autonomía, pero aunque sea entre colegas, generar redes de derivación, fomentar las rotaciones interinstitucionales, poder ir a ver a otro hospital lo que en mi hospital o en mi institución no se desarrolla con tanto volumen, concentrar los casos complejos. No tiene que haber problemas de ego
de poder derivar lo que no suelo manejar porque tengo poco volumen. Entonces, me parece que es interesante pensar en cómo podríamos fomentarlo, cosa que en algunas patologías ya de facto sucede y en otras por ahí no tanto. Y generar sistemas colaborativos regionales. Hay muchas provincias que tienen volumen suficiente como para, entre diferentes instituciones, poder reorganizar la derivación de patología para que todos los pacientes tengan la mejor atención posible. Me callo un rato. Esteban, no sé si querés permitir que abran los micrófonos. Sí, por supuesto, vayan pidiendo la palabra y vamos organizando el orden. Puede ser con audio o con chat, ¿no? Sí, claro. Hay un par de manos levantadas, Esteban. Bueno, Horacio, ¿querés empezar? Bonavía. No, está primero Santiago. Santiago levantó primero la mano. No hay Santiago apuro, Calelo. Horacio, por favor, Horacio. Perdón. Dale vos, que no tengo Ahí apuro. veo el numerito. Dale, Santi, adelante. Bueno, arranco por el numerito nomás, el premio al ansioso, digamos. A ver, muy bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Nada, algunas cosas que me parece importante remarcar. Creo que algunas, o sea, me parece muy completo, muy interesante. Nosotros hicimos todo el proceso de acreditación el año pasado. Coincido en todo lo que se solicita, pero hay algunas cosas que me parece que faltan, sobre todo en cuanto a especificaciones, cuando habla de idoneidad del equipo médico, hay que especificar un poco más de a qué nos referimos de idoneidad del equipo médico y de formación pedagógica del equipo. Habría que sugerir algún título, curso, no sé, algún tipo de medallita que lo acredite como formación pedagógica. Eso como una cosa. Y como segunda cosa, hablamos mucho del volumen y coincido en 100% con el volumen, pero me parece que no estamos hablando del ratio de tiempo de formación ni tampoco de cantidad de residentes. No es lo mismo un residente cada 5 años en un periodo de formación de 5 años que un residente cada 4 años en un periodo de formación de 4 años, que 2 residentes por año, que 3 residentes por año, que 2 residentes y un becario. Me parece que eso diluye la capacidad formativa del centro. Entonces creo que coincido al 100% de que tenemos que poner un volumen, pero que a eso hay que ponerle un ratio en base a la cantidad de gente que estamos formando en toda la residencia. O sea, si tengo 5 años de residencia, 2 residentes por año, estoy formando a 10 personas. Si yo tengo 25 neonatos al año y estoy formando 10 personas, quiere decir que van a operar 2 al año. O sea, no, van a salir de la residencia como mucho con 10 neonatos operados en toda la residencia. Entonces eso me parece importante. No es lo mismo los periodos formativos de 4 años que los de 5 años, y no es lo mismo tener un residente por año, 2 residentes por año, o un residente cada 2 años. Eso aumenta la capacidad formativa del centro. O sea, el bajar la cantidad de N de residentes aumenta la capacidad formativa del centro. O sea, una residencia de bajo volumen, con 25 neonatos al año, incluso yo creo que se puede formar un residente cada 2 años. Ni siquiera te podría decir que se puede formar un residente todos los años. Aprovecho para responderte, Santi, si el resto del consejo me permite. Me parecen todos planteos súper interesantes. Te comento que en la última modificación hicimos modificaciones que son tendientes a responder estas inquietudes. Por un lado, lo que mencionabas cuando decimos profesionales idóneos, bueno, esto es una presentación de PowerPoint, pero en los criterios de lo que se exige es eso, la certificación de la especialidad de los profesionales que atienden, ya sea por los colegios médicos, por las universidades o por la CACIP, ¿sí? A eso se refiere con profesionales idóneos. Cuando decimos formación pedagógica,
lo que sugerimos es o carrera docente o similar. Entendemos que hay gente que se dedica a la pedagogía, son profesores de diferentes universitarios, de mucha trayectoria, hace años sin haber tenido una formación, y por eso, por ahí como forma interina y transitoria, lo aclaramos de esta manera en los nuevos criterios, pero me parece súper pertinente lo que decís, y lo pensaba también de especificar qué es lo que queremos. Y con respecto al ratio estoy 100% de acuerdo, por eso en los nuevos criterios lo que pedimos es un número en toda la trayectoria formativa. Cuando queremos ver cuánto operó un residente, es a lo largo de toda su trayectoria, ¿sí? Entonces ahí Sí, pero el número... eso es retrospectivo, no sirve para las nuevas residencias que quieran acreditar. Bueno, esa también es una discusión interesante, que es si podemos acreditar una residencia que todavía no empezó su trayecto. No lo tenemos resuelto porque tenemos que acreditar algo que efectivamente sucede. Pero con respecto a eso, al ratio que decís, lo que tomamos como decisión es ver a qué volumen de patología se expuso el profesional al finalizar su residencia. Por eso lo que hacemos hincapié en que el volumen tiene que ser sostenido a lo largo de muchos años para decidir iniciar un programa de formación y poder garantizarle en esos años que va a estar, ya sean 4 o 5, que no todos los programas tienen la misma duración, que el volumen haya sido suficiente. Bien. Le damos la palabra a Horacio. Por ahí vamos a ir dejando que se acumulen algunas preguntas que seguramente se van a superponer para aprovechar mejor el tiempo, ¿sí? No respondas todo, me estás diciendo. Así podemos escuchar un poco. Me parece muy bien. Bueno, Avanti, Horacio. muchísimas gracias al Consejo por esta convocatoria, la verdad que me parece excelente, muy bien. La presentación de María Eugenia también muy buena. Yo tengo muchas cuestiones, voy a tratar de resumirlas en 2 o 3, porque el planteo mío, y que seguramente se va a replicar en los cirujanos del interior, son algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con este punto que trajo María Eugenia en una de las últimas diapositivas, que era la heterogeneidad de nuestro país, la extensión que tiene nuestro país, la cantidad de cirujanos que están acumulados en 2, 3 o 4 grandes centros de población, la carencia de cirujanos que hay en otros lugares de nuestro país y que hacen que exponen a que el chico tenga que ser atendido por un cirujano que no está formado adecuadamente. Entonces, una de las primeras preguntas que a mí se me plantea es, ¿qué cirujano pediátrico queremos formar? Porque yo creo que es distinto el cirujano pediátrico que vamos a formar, el que va a vivir en Buenos Aires y va a trabajar en el Garrahan, que el que va a trabajar en el Hospital de Niños de Rosario, que el que va a trabajar en el Hospital de Niños de Venado Tuerto. Venado Tuerto es una ciudad que está a 150 kilómetros de Rosario, que no tiene cirujano pediátrico, por ejemplo, pero hay pacientes pediátricos que requieren cirugías. Les cuento, en una oportunidad tuvimos que mandar un cirujano pediátrico en un remis desde Rosario a poner una vía central a la unidad de cuidados intensivos de Venado Tuerto. Entonces, ese cirujano pediátrico que va a estar en Venado Tuerto, tiene que saber al pie de la letra operar una atresia de esófago cuando en Venado Tuerto nace una atresia de esófago cada 2 años. Entonces, esa es una de las preguntas que me hago permanentemente, de la que no consigo muchas veces respuesta. Yo sé que ustedes trabajan en todo esto y me parece que eso es muy importante describirlo y asumirlo. Otra cosa importante, la natalidad bajó el 47% en los últimos 10 años. Las cirugías neonatales son mucho menos frecuentes, hay mucho menos CENE, mucho menos casuística. A veces en los criterios de acreditación, los números quizá habría que verlos un poquito, que es lo único que me hace ruido de los documentos de acreditación. Y después, solamente para terminar, para no monopolizar el discurso, hay algunas cuestiones en el documento que no me quedan claro en lo que se refiere a los servicios, por ejemplo, de urología, endoscopía digestiva o endoscopía respiratoria, que se le da mayor puntaje cuando hay un servicio de urología, un servicio de gastroenterología, un servicio de endoscopía. Las prácticas a cargo de ese servicio. No me queda claro si es
es preferible que lo haga un servicio o una unidad dentro del servicio de cirugía pediátrica. Esto, por el momento, esto es lo que me planteo. Muchas gracias. Está silenciado, Esteban. Víctor Ayarzábal. Está silenciado, Víctor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y estuvo muy buena la presentación. Me puse a sacar los papeles y a leer acá cada una de los papeles, tanto de la acreditación de los servicios como de la residencia, y la realidad es que me parece muy extenso para tratarlo en alguna reunión única o una sola vez. Por ahí esto requiere tratar punto por punto, ir en forma escalonada y ver el aporte en cada uno de los puntos de cada uno de los integrantes de la sociedad, ¿sí? Yo no quiero ir crudo a todo porque tendría que dar varios puntos objetivos, un poco, voy a resumir también, como dijo Horacio, 2 o 3 que por ahí son los que quedan, o para mí los que están pendientes o lo a mejorar, pero sí sé que en cada uno de los puntos hay algo para hacer, ¿sí? Con respecto a la natalidad y el número de 25 en los recién nacidos, que también hablaba Horacio, es un número poco. Nosotros el año 2025, estadística salió recién este mes nosotros en el hospital y hemos operado solamente 60 recién nacidos, o sea, el Garrahan operó 60 recién nacidos, lo cual es muy poco, ¿sí? Entonces, un poco los valores en cuanto a los 25, a los 40, el número que haya que poner, hay que definirlos mejor, ¿sí? Tanto para los centros de tercer nivel o centros más chicos, ¿no? Otra cosa que me queda de ver también es con respecto a los criterios absolutos, ¿sí? Yo sé que la gente del interior y uno parado por ahí un lugar de mayor, desde Buenos Aires, dirán, bueno, suena antipático, pero la realidad es que coincido también con Eugenia ahí, que debemos garantizar una muy buena formación de nuestros residentes y no bajar el nivel, o sea, estar en un nivel alto, y para eso requiere el volumen adecuado, como se planteaba recién. Por ahí los volúmenes, a veces uno dice acá 750 volumen anual en un servicio, y estamos exigiéndole al residente 350 tal vez, o 300 cirugías, lo cual no es imposible que el residente alcance después, de una vez lograda la acreditación del servicio, lograr ese volumen. Yo propongo que ese volumen tendría que ser un poco más alto, tal vez, ¿sí? Y si algún servicio no da y no puede acreditar dentro de los COSO, se puede practicar, no es una alternativa, no lo digo de COSO, es una alternativa, lo estoy pensando, pero por ahí, lugares que son más pequeños del interior, pueden hacer algún tipo de consorcio hospitalario con otros de la zona que tengan algún tipo de patología que sean complementarios. Y de esa forma poder decir, bueno, si Jujuy, por ejemplo, yo doy un ejemplo, tiro nombre, pero no quiero dar nombre porque a veces también es odioso, pero si Jujuy tiene más natalidad que Salta, por ahí Salta y Jujuy podrían formar un solo centro de formación y llegar a tener residencias con rotaciones entre esos lugares, ¿sí? Donde puedan los residentes operar, no solamente rotar, porque nosotros tenemos varias rotaciones del hospital, pero son todas de carácter de observar, no pueden operar. Entonces, por ahí es una estrategia para poder tener en cuenta, ¿sí? Algunos que no llegan a un nivel, pongámosle 3, de hospitales que puedan tener cosas. Creo que Córdoba lo hace bastante bien. Ahí me puede decir Enrique que ellos no tienen neonatología dentro no tienen neonatología dentro del hospital, pero lo hacen con la maternidad provincial. Entonces hacen ese tipo de consorcio que pueden lograr lo que está faltando para llegar a esa categoría y después poder hacer o acreditar la residencia, ¿sí? Bueno, esas son las dos cositas. Hay algunas cuestiones más para ver, pero doy la palabra a otro y después por ahí, si quieren, podemos discutir cada uno de los cosas. Creo además que dentro de los criterios absolutos debería haber un comité de docencia, porque si estamos hablando de residencia, debería haber un comité, una dirección de docencia dentro del hospital, también como punto obligatorio para la formación de residentes. Perfecto, Víctor, muchas Termino gracias. ahí. Una pequeña aclaración para dar tranquilidad respecto del
esto fue planteado como una jornada, entonces esta es la primera reunión y seguramente va a tener que tener una continuidad para que podamos llegar a conclusiones válidas, así que no se desesperen que esto va a continuar. Adrián, tenés la palabra. Hola a todos, soy Adriano Neto. Mi lugar de residencia del interior es el lugar más del interior. Yo vivo en Ushuaia, Tierra del Fuego. Durante más de 24 años fui el único cirujano infantil de la provincia. Son 2 ciudades nada más. La población es poca, fue siempre poca, ha ido aumentando, pero el porcentaje de pacientes pediátricos era interesante, mucho mayor que el adulto. Y más allá de todas las circunstancias que se dieron, yo quería hacer puntapié o recalcar 2 cosas. Mi realidad, o la realidad por ahí, compartida con, creo que lo vi por acá, al doctor Walker en Santa Cruz, implican realidades muy distintas, porque yo estoy de acuerdo cuando no hacer intervenciones a las cuales uno está alejado o hace tiempo que no las realiza, pero también nosotros, o por lo menos yo la tenía, para que yo derive un paciente, un neonato, con una malformación quirúrgica, implica un viaje de 3 horas y media como mínimo, en avión donde la capacidad del neonatólogo aerotransportador no es la mejor. Hay momentos en donde el avión no puede bajar, no puede llegar siquiera por la nieve, por los vientos, en verano o en invierno. Y la resolución que tiene que estar, no la podemos llevar. Y en eso yo me he enfrentado un montón de veces a esa realidad. Y por otro lado, cuando se hablaba de que la condición para certificar o para dar un servicio de cirugía pediátrica era que los miembros, los cirujanos, que no eran necesarios que fueran formados por o titulares de la CASI, la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo en los últimos 4 años vino 2 cirujanos formados en Córdoba, no en el hospital pediátrico, con muy poca experiencia, buenas personas, con mucha voluntad, pero sin experiencia neonatal, con lo cual estoy haciendo lo mismo. Yo ya ahora estoy retirado, el porcentaje sé que ha bajado, pero mi porcentaje de recién nacidos eran 10 pacientes por año. Y cuando caían, había que hacerle frente, porque la decisión de embarcar a un paciente porque yo no lo hice o porque hace mucho que no lo hago, es sumamente difícil porque puede costar la vida de ese chico. Bueno, gracias por la invitación. Excelente, Adrián, muchas gracias. Doctor Romero, de Córdoba. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por la invitación. Creo que probablemente esta reunión no es para discutir punto por punto los requisitos para certificar. Creo que eso es mucho más trabajo y por ahí, bueno, mucho más tiempo. Pero sí creo, estoy contento que hay mucha gente conectada, pero me preocupa mucho más la gente que no está conectada. Porque todos los que estamos acá estamos preocupados por tener un mejor servicio, probablemente, por tener una residencia, por brindar mejor formación, y lo que me preocupa es el resto que no están conectados. Y
me parece que, bueno, tenemos que cambiar lo que la mayoría de la gente piensa como una residencia. O sea, la residencia no es un alivio del trabajo, todo lo contrario, la residencia implica mucha responsabilidad y mucho más trabajo del que tenemos normalmente para hacer la parte asistencial. Y creo que tenemos una dificultad como ACACIP, digamos, con respecto a la jurisdicción, porque la salud es de jurisdicción provincial en general, y por más que salgan reglamentaciones nacionales, cada provincia la maneja como quiere, entonces es muy difícil que desde la nación o desde una sociedad nacional tengamos mucha injerencia en una jurisdicción provincial, ¿no? Y por otro lado, creo que en algún momento tenemos que sincerarnos y blanquear situaciones, porque por lo menos esto pienso yo, creo que estamos acreditando a todo nivel residencias que probablemente por una cuestión de compromiso, de no decir que no, de incluir o lo que sea, estamos, digamos, bajando por ahí o dejando pasar o soslayando algunos problemas serios para la formación de los futuros residentes. Y contestándole un poquito a Adrián, que no está certificado como servicio tampoco significa que no podamos operar pacientes pediátricos si estamos capacitados para hacerlo en un centro que tenga a lo mejor 1 o 2 cirujanos y que no tenga residencia, así que me parece que eso no sería una preocupación mayor, ¿no? Pero me parece que por ahí deberíamos blanquear y discutir los temas macro, más que por ahí punto por punto, si son 10 cirugías o 50 cirugías neonatales las que hay que tener, ¿no? Nada, gracias. Claudio, de Carly de Neuquén. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero felicitar a la gente de la CACIP y de la comisión, porque sé que todos lo hacen a pulmón, lo hacen a honorem y es un gran esfuerzo poder llevarlo adelante, así que felicitaciones a toda la gente que está trabajando día a día ahí. A ver, por eso creo que se hablaron tantos temas que es como que se confunde todo. Por ahí hay que focalizar, digamos, para qué es esta discusión, porque es como que está muy, muy difusa. Yo interpreto que es formativa y es para residentes en primera instancia, es lo que interpreté. En realidad, los requisitos que hay y los que se piden, la verdad que nosotros los cumplimos, los llevamos a cabo en la residencia de Neuquén. Y eso no tengo grandes comentarios con respecto a eso, porque no creo que, si bien tienen que existir y deben existir y debemos cumplirlos, no te va a decir si un residente va a salir bien formado o no. Nosotros tenemos mucha gente que vino a Neuquén, digamos, por ahí se dijo también de gente que ya formada, que vaya, como que es garantía, digamos, estar en otros centros de gran volumen, de que puedan manejar una guardia en un contexto totalmente diferente, como por ahí decía Horacio, y la verdad que a veces eso no es una garantía. Y no habla de que uno es malo ni es bueno, no quiero entrar en la crítica del cirujano, porque a todos nos pasan cosas y eso es una realidad. Yo quiero centrarme un poco en algunas cosas que se dijeron, en lo que es la formación del residente. Y tenemos muchas amenazas con respecto a eso, como por ejemplo los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Que eso va muy ligado al menor tiempo de trabajo. Nosotros, por ejemplo, las residencias, cuando la creamos en 2014, que vino a CACIP, la certificó, 2018, perdón, los primeros residentes no se tomaban, por ejemplo, mucho de las licencias que había, ¿sí? Entonces tenían mayor volumen, ¿no? Hoy eso ya no sucede. No me quiero poner a discutir si está bien o está mal, pero la realidad es que el convenio colectivo de trabajo en Neuquén, uno trabaja la mitad del año y un poquito más, literal. Eso es literal, ¿eh? Entonces, eso es muy complejo. Déficit de formadores, hay un desinterés en general, digamos, de la gente para que para que después que vos la formaste, siga formando. De hecho, hoy en el hospital yo me quedé operando hasta las 4 de la tarde, recién vengo del consultorio, hice un feedback después de todo lo que pasó en el quirófano con los residentes, y hace 2 meses que pido listas las listas de checklist, digamos, para evaluación, y no hay un planta que me la dé. Entonces, digamos, es un compromiso de los servicios de poder evaluar. Hoy evaluar es la estrategia de aprendizaje más efectiva que hay, ¿sí? Por eso cuando uno habla de formación, digamos, o sea, es un panorama muy grande, ¿no? Si vos
le haces, por ejemplo, no sé, se habla mucho de simulación, se forma en simulación. Si crees que porque alguien hizo tanta simulación, después va a ir a operar bien. Y no, porque no va a cumplir con las competencias. Entonces, que alguien venga, sí, es un currículum, ¿no? Es decir, yo vengo del Garrahan, porque es la institución más reconocida en Argentina y sabemos lo que es el Garrahan hoy por hoy. Está bien. A mí, hasta que yo el cirujano no lo veo operando en el quirófano, para mí el Garrahan es un currículum, es un CV. El Garrahan, pongo de ejemplo, ¿no? Pero te quiero decir, ese es un CV, ¿sí? Pero después uno tiene que evaluar las competencias en la realidad, ¿sí? El paciente, el médico, el residente operando, el residente en el consultorio, el residente comunicando, el residente tratando bien a los pediatras, el residente, todo eso, digamos, que son los roles de competencia, es lo que hay que empezar a formar a los residentes para tener un buen médico y después un buen formando, porque es lo que nos está pasando. Nosotros tenemos un gran déficit, tenemos que hacernos cargo de que nosotros venimos haciendo formación por inercia, pero no estamos capacitados. Cuando uno tiene que evaluar, la cosa ahí un poco se complica. Volumen de cirugías, y que el marco de referencia lo pone y que hay que ponerlo, está bien, pero es cuantitativo eso. No te va a decir que un residente que opera 20 píloros te va a saber operar un píloro mañana solo en un lugar alejado de su centro, donde tuvo la confianza, donde tuvo, digamos, un médico atrás y todas esas cosas. Entonces, hay que empezar a ver las cosas desde otro lado, me parece, y yo creo que ahí tocaron Víctor y otros médicos algo importante, que es el volumen de las ciudades. Entonces, eso es lo que tenemos que poner a discutir. Ciudades, eso está escrito, menor a 1 millón de habitantes, bueno, quizás no puedan tener residencias que, por ejemplo, sean básicas. Y me pongo el ejemplo de Neuquén. Yo no sé si hoy, con todo lo que nos pasó en la residencia, que le puedo contar toda la historia de cómo lo hice la residencia y cómo se fue acreditando y qué me pasa hoy, ¿no? De tener residencias básicas, ¿sí? Porque ya la gente no se queda en los servicios. No es como antes que te quedabas en los servicios y estabas toda la mañana, que por ahí lo mencionó al principio, creo, Eugenia, y decir, bueno, los regímenes full time son los regímenes que funcionan, y por eso el Garrahan funciona, porque tiene todos los médicos de planta ahí, ¿sí? Y capacitados, y de las mejores capacitaciones. Entonces, cuando empezás a salpicar los médicos y que van, que vienen, que el privado, que no, que la parte económica y todo eso, esto se complica. Entonces, quizás una de las respuestas ahí sería poner residencia posbásica, que un médico ya venga con una formación posbásica, de lo que siempre estuvimos medios en contra, los cirujanos generales, para que después uno, nos estamos europeizando básicamente, o canadizando, o lo que se pasa en Estados Unidos, son todas posbásicas, ¿no? O sea, hacen su residencia y después vienen 2 años, los ponen ahí a operar y se forman. Y después todo el tema de la evaluación. El tema de la evaluación tiene que ser, digamos, basada en competencia, que es lo que se está utilizando hoy, digamos, y que eso basada en contexto. Eso nos da respuesta. Es decir, bueno, el contexto de Neuquén es una cosa, el contexto, digamos, de Buenos Aires es otra. Yo siempre digo, desde que hice el magíster, claro, yo no formo cirujanos pediatras. Yo lo que formo son competencias en cirujanos pediatras. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en el currículum basado en competencia, es decir, cuántas competencias que son las cepas, digamos, necesita un cirujano pediatra para operar en Neuquén, en Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba, ¿sí? Entonces, me parece que esa discusión hay que empezar a dar, decir qué, y que lo dijeron por ahí, alguien lo dijo, qué cirujano queremos para tal lugar. Pero bueno, no quiero tampoco aburrirlos con tanta cosa. Después se habló del tema regionalizar, me parece que sea interesante. Es cierto que las provincias son autónomas y tienen que hacerse cargo de la salud, pero quizás es una cosa que la CACIP pueda intervenir para decir, bueno, juntemos regiones, Patagonia, la región del noreste, lo que fuera, para mejorar las residencias. Porque esto sí lo quería decir, y lo dijo Víctor, los residentes que nosotros mandamos al Garrahan vienen contentos, obviamente, porque ven cirugía, patología que a veces nos ven acá, pero la verdad que dice, y yo ya me quiero volver porque yo quiero operar. ¿Me entendés? Porque no pueden operar. Entonces también es una cuestión a discutir, decir, cómo la CACIP y las grandes instituciones, digamos, si vamos a formar cirujanos que después pueden venir a Neuquén, si vamos a hacer algo integral o vamos a seguir particionados como estamos hasta ahora. También es un tema para pensar a futuro, ¿no? Decir, si bajamos, yo bajé ahora a un cargo, porque obviamente, por todo lo que están comentando ustedes, pero me parece que es una cuestión también a trabajar integral entre todas las provincias y entre todas las instituciones. Bueno, gracias por la posibilidad. Gracias, Claudio. Doctor Carpaneto. Está silenciado, doctor. ¿Ahora? ¿Ahora?
Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, primero de todo estoy orgulloso de ser fundador de esta sociedad y ver la cantidad de gente joven que se ocupa de los problemas reales que tenemos. Digo tenemos porque uno siempre es cirujano pediátrico hasta el día que lo llevan con las patitas para adelante. Entonces, orgulloso de todos ustedes por la calidad y la profundidad de los temas que están tocando. Yo voy a ser muy breve porque me ha nacido la tercera bisnieta y tengo que ir ahora a conocerla. Bueno, lo que quería decir yo, el tema que ustedes están tratando con respecto a la calidad del cirujano que tiene que haber en relación a la extensión de territorio que tiene nuestro país, a la diversidad de poblaciones que tienen las ciudades de las provincias de nuestro país, eso hace que nosotros desde el comienzo teníamos el temor, y creo que se está repitiendo por lo que dijeron algunos de ustedes, de tener, entre comillas, y totalmente con el máximo respeto, formar cirujanos como de primera y de segunda. Ese es un tema que se ha mantenido siempre, y yo creo que a lo mejor lo que habría que hacer, porque nosotros tenemos Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Corrientes y algunas otras ciudades del interior que tienen todo eso que mencionó la doctora Elías para formar residentes. Y después lo que tendríamos que hacer tal vez es, bueno, con incentivos económicos, buenos, charlando o planteándolo políticamente a las autoridades, decirle, bueno, estamos en el 2026, no puede ser que se nos muera un chico porque no hay un cirujano pediátrico, entonces hay que pagarle para que venga, y que sea eso tal vez el anzuelo para ubicar gente en lugares donde no piensen que de pronto van a operar 10 atresia de esófago por año, pero que van a solucionar la patología común y la gente les va a agradecer. Yo recuerdo cuando a mí me contrataron por primera vez en OSDE. OSDE era una sociedad de empresarios. Entonces, fíjense ustedes la locura. Mandaban a los chiquitos de Neuquén, de provincias del interior, a operarse conmigo a Buenos Aires. Es una locura total eso. Entonces, eso es lo que hay que pensar. El cirujano, primero, indudable, tiene que ser bien formado, lo mejor posible. Y segundo, de pronto, tiene que hacer un poco de patria, llamémosle así, ir a lugares donde dice, bueno, yo de las cirugías índice voy a hacer 3 por año, 2 por año, pero las voy a hacer. Para lo cual, eso sí, ustedes van a tener que tener neonatología, si son recién nacidos. Y la otra cosa que me preocupó, que la doctora mostró como relativa de los servicios a acreditar, es la anestesia pediátrica. Yo creo que a lo mejor, si el volumen no es mucho, no debe ser un anestesista pediátrico exclusivo porque se va a morir de hambre, pero por lo menos tener 2 anestesistas en lugar, 2 digo para alternar, con formación, digamos, o rotación pediátrica, porque eso es grave, si no, uno ha pasado épocas donde, digamos, estaba operando y mirando con 4 ojos a un anestesista que de pronto. Bueno, yo no quiero jorobarlos más, a mí me gustaría otras cosas que anoté por acá. Y lo otro ya les digo, el tema, yo creo que no es fácil a una persona que estuvo 4 años, 5 años, decirle, bueno, vos vas a ir a un lugar donde no vas a poder por ahí operar
todo lo que quisieras, pero también están los incentivos, ¿eh? Y los incentivos, por supuesto, si es una persona que piensa en casarse o lo que fuera, ir a un lugar donde tenga escuela secundaria para los chicos y todas esas cosas simples, pero que después se transforman en complejas. Bueno, con esto no los aburro más, orgulloso de que traten estos temas, pensando como siempre que lo hacen todos en bien de nuestra queridísima especialidad. Que tengan muy Muchas buen gracias, doctor. Muchas gracias. Agradecido. Mauricio Martín, de Salta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por aceptarme para que pueda participar en esto. El doctor Eduardo, la verdad es que dijo muchas cosas muy interesantes. Yo solamente quiero agregar dos elementos fundamentales. Los servicios tienen que estar acreditados, en eso no tenemos la menor duda. Tenemos que pasar por visiones que nos hagan tener una perspectiva a futuro para nosotros, para saber cuál es nuestro piso, en qué puedo mejorar, qué es lo que me está faltando un poco más o un poco menos. En eso sí creo que estamos todos de acuerdo. Sí hay que tener sumamente en cuenta las diferencias territoriales que tiene este país. Yo, por ejemplo, en mi caso, siendo jefe del servicio de la provincia de Salta, tengo pacientes que me pueden derivar del norte, del más perdido norte que puedo tener acá, en Orán, Tartagal, por ejemplo. Tengo 6 horas de ambulancia de los pacientes. Entonces, no puede venir cualquier paciente. Tampoco puede hacerse un vuelo sanitario en cualquier momento del día. También tenemos otras circunstancias, viento, que no hay iluminación. Entonces, me parece que el control de cuántos residentes puede tener cada uno de los servicios, sí podemos manejarlo de alguna forma en la asociación, pero yo tengo otras perspectivas que también tengo que tener en cuenta, como por ejemplo proyectos lógicos trabajados con el ministro de Salud, como tenemos en esta provincia, para saber cuántos son los cirujanos que necesito enviar al interior para esos sectores a los que no puedo llegar oficialmente en tiempo y forma y corre peligro el paciente. Entonces, por ahí el tema tiene que tener relación con la CACIP, pero también nosotros tenemos que generar la política que sea la más conveniente para el sector a donde estamos participando, ¿no? Muchas gracias por recibir mi palabra. Gracias, Mauricio. Sergio López. Sergio López, ¿estás conectado? Sí. Está silenciado, Sergio. Buenas noches a todos, yo soy el doctor López, jefe de servicio del Hospital Rawson de San Juan. Me ha alegrado mucho haber escuchado a todos, coincido con todos en algunos aspectos. Veo que hay una heterogeneidad de necesidades y de pensamientos y de visiones, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo faraónico de hace unos años. A la doctora Elías la voy a recibir en un mes para la acreditación del servicio. Ya me lo comunicó a CACIP hoy. Yo creo que la situación es compleja desde todo el punto de vista, no solamente lo institucional, sino la formación del cirujano, una cuestión de generacional, regional, de posibilidades de trabajo, de posibilidades económicas. Yo creo que es un sistema o hay una situación extremadamente compleja, incluso en lo regional hay mucha diversidad, como dice el doctor Martín. Me parece que hay dos tipos de interior, o por lo menos yo veo dos tipos de interior. Una cosa es Buenos Aires, Cava, Amba, etc. Y para mí, lo que yo llamo dos tipos de interior es un interior donde se destaca, por ahí la provincia de Salta, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, yo estudié en Córdoba, Mendoza, que trabajé 13 años ahí, podríamos decir que Corrientes. Por ahí ese es un tipo de interior, pero hay un problema más grande, que es el interior profundo del país, que siempre ha estado descuidado, que son las más alejadas, que no llega un cirujano infantil y a veces ni siquiera llega un pediatra. Y lo que yo quería proponer, que a mí me parece que la situación es compleja a nivel
de país y lleva ya una cosa rancia, añeja. Es por ahí de pronto que esta mesa sí está muy buena, porque esto no se va a solucionar. Yo creo que lo que uno quiera solucionar va a ser una tarea súper faraónica y que va a llevar algunos años. Me parece que yo propongo, como yo veo la cosa, si podríamos los jefes de servicio, de acuerdo a lo que considere, por ejemplo, la doctora Elías, la gente de los doctores de ACACIP, juntarnos los jefes de servicio por lo menos una vez cada 4 meses en forma presencial para poder aportarnos entre todos soluciones para que el país en sí mejore. Y digo esto porque están bien estas conversaciones, ahora está este tipo de comunicación y por ahí 1 hora al mes no nos alcanza mucho. Y yo propongo que, por ejemplo, una vez, un día, cada 4 meses vamos una vez a Buenos Aires, una vez a Córdoba, a las principales provincias, que nos juntemos en una mesa de trabajo, unas horitas a la mañana, unas horitas a la tarde, y nos volvemos cada uno a su provincia para hacer algo distinto, más complejo, más organizado, para mejorar todo esto, porque si bien es cierto uno habla de formación, de número de patologías, hay otra complejidad que por ahí está afectando en general o en líneas generales a todos los cirujanos pediátricos del país. Nada más que esto, les dejo la inquietud a Casip, a la doctora Elías, que ha dado una disertación muy buena, y agradezco a cada uno de los colegas que han opinado en un punto, que a mí me han llegado varios puntos de cada uno de ustedes, porque creo que tenemos problemas en común, desafíos en común, y hemos logrado soluciones en común, pero falta una enormidad, yo se los aseguro, porque tengo contacto con la gente de San Luis, muy buen contacto, Mendoza, otro, les digo, he trabajado 13 años ahí, con alguna gente de Córdoba, de Buenos Aires, de Misiones, y es mucho más el problema para los cirujanos infantiles, si bien es cierto la importancia de la formación. Hay muchísimo por hacer, muchísimo. El camino es largo y creo que en los últimos años se ha puesto todo cuesta arriba, por un montón de cosas. Bueno, gracias por haberme escuchado. Bueno, Sergio, muchas gracias. Un poco esta reunión que nosotros, como dije al principio, la llamamos jornada, fue pensada tal cual vos lo planteás como inquietud, de poder tener una continuidad, que por ahí no se va a poder hacer abierta como es hoy, sino que va a ser una continuidad con los jefes de servicio. Eso creo que va a tener que concretarse para poder sacar conclusiones que nos ayuden. De todas maneras, yo creo que deberíamos tener algunas premisas o algunos acuerdos básicos para poder llegar a tener un programa que deje conforme a todos los sectores de nuestro país, ¿sí? O sea, nosotros no podemos desconocer que hay recomendaciones a nivel mundial de cuántos cirujanos tiene que haber según la población, según cómo es la pirámide poblacional de ese lugar. No podemos, digamos, tenemos que tener la premisa de que nuestros residentes no van a ser la respuesta a una demanda asistencial de gobiernos que pagan salarios que son simbólicos. Tenemos que tener la premisa de la calidad de formación y apuntar a lo que planteaba el doctor Oneto, que él lo plantea y además lo ejemplificó con su vida, que es una formación en primera A, y se fue a vivir a Ushuaia y se bancó lo que se tenía que bancar. Tenemos que acordar de que puede haber formaciones de distintos niveles, adecuándonos a dónde va a ir a trabajar ese cirujano. Pero bueno, todo esto va a requerir
mucho esfuerzo, mucho tiempo, y esto es así por amor al arte nada más, ¿no? Entonces tiene que haber un compromiso de darle una continuidad a esto. Entonces, ACACIP se predispone, pero ACACIP, ¿quién es? ACACIP somos todos. Entonces, ACACIP se predispone a escuchar, a elaborar propuestas nuevas, pero tiene que haber un compromiso de cada uno de todos nosotros. Y en la medida que logremos un consenso y un acuerdo, eso nos va a dar poder como institución y como grupo de cirujanos pediátricos. Entonces, el gobierno X que requiere cubrir guardias no va a tener posibilidad de generar una residencia para cubrir guardias, porque el grupo de cirujanos que somos ACACIP va a decir que no. Y vamos a estar todos unidos en esa idea y realmente vamos a tener un peso específico que va a determinar decisiones, ¿sí? Y ejemplificando, ahora nosotros vamos a viajar a Catamarca a reunirnos con el ministerio que se abrió a recibirnos y a tener nuestra opinión, ¿sí? Y yo creo que si eso nosotros lo trabajamos y lo consensuamos, se va a empezar a dar en distintos lugares. Tal como ustedes decían, va a llevar tiempo, pero si estamos de acuerdo en un plan común, se va a terminar dando. No sé si hay más. Mauricio, ¿vos querías agregar algo? Bárbaro. Me parece que quedó levantada la mano nomás. Ah, bien. Esteban. Sí. No, un poco siguiendo lo que vos expresaste, yo primero quiero hacer mención a que fue un esfuerzo grande para nosotros poder hacer esta reunión. De hecho, intentamos un tiempo largo de difusión, por eso le pusimos una fecha bastante postdatada, y creo que la CACIP hizo todo lo posible para difundirla en todos sus canales. Así que, un poco siguiendo lo que dijo Enrique Romero, a mí me hubiera gustado tener 100 panelistas en el Meet, pero bueno, lamentablemente a veces pasan estas cosas y ocurren. Y lo otro que quería decir que tomamos nota de todo, yo por lo menos tomé nota de todo, punto por punto, y por supuesto, en algunos puntos, por supuesto que somos conscientes de la disminución de la natalidad y hemos trabajado mucho el tema del número de cirugías neonatales, de hecho la bajamos a 20 y pico, y bueno, y pensaremos a ver si eso, conjuntamente con el volumen de cirugías por año, que un poco se refirieron Víctor y otros, también lo vamos a trabajar, tomamos nota y veremos si ese número hay que modificarlo o no. En realidad estos números son un promedio y bueno, es lo que mínimamente exigimos para poder acreditar el servicio. Lo que no queremos es bajar los estándares, porque siempre pensamos que lo más importante de todo es la seguridad del paciente. Y seguida la seguridad del paciente está la seguridad del profesional, la seguridad del cirujano. Entonces, intentamos no bajar los estándares, intentamos de ser, en ese sentido, lo más equilibrado posible. Si hay una cosa que no es perfecta, es la evaluación. Las evaluaciones son imperfectas porque no las llevan adelante, no las llevan a cabo gente que hace las cosas con la perfección absoluta. Con lo cual, lo que intentamos en el Consejo es mejorar día a día lo que pueden ser las mejores herramientas para brindarles a ustedes y para que puedan evaluar servicios de la mejor forma posible. Por eso pedimos un número mínimo de gente que haya hecho docencia, y con esto no pretendemos
que hayan hecho una carrera docente, sino pretendemos que hayan hecho algún curso o alguna diplomatura que tenga que ver con lo que es la enseñanza general de la educación, lo que hoy un poco habló Claudito de Carli, que es qué tiene que ver, qué competencias tenemos que enseñarle a nuestros residentes para que puedan cumplir en un futuro la mejor función posible. Así que bueno, eso es un poco resumiendo lo que yo quería decir. Por supuesto que tomamos nota de todo, por supuesto que estamos abiertos para cualquier pregunta, y ustedes tienen los canales para comunicarse con nosotros cuando sea, y por supuesto que esta es la primera reunión. Y el número de reuniones que venga tendrá que ver con las inquietudes que tengan ustedes, digamos. Si las inquietudes son cada vez mayores, y ojalá así sea, las reuniones serán muchas. Y esto será bienvenido para todos. Esteban. Ahí aparecieron dos manitos más en breve, que estamos, a ver, ¿hasta qué hora tenemos? 10 minutos más. 10 bueno, minutos, Alejo sí. Arias. Bueno, agradezco el espacio y bueno, agradezco también lo que mencionaste recién, Esteban, de que van a viajar a Catamarca para reunirse con el Ministerio. A mí, como jefe de servicio actual del Hospital de Niños de Catamarca, me tocó resistir una embatida del Ministerio para querer presionarme en la apertura de una residencia que estaba totalmente floja de un montón de cuestiones, más allá de todo lo que se mencionó acá. Y lo digo esto con orgullo, digamos, que a pesar de que hace 17 años que trabajo acá en Catamarca, y les puedo asegurar que la realidad nuestra es mucho más adversa que operar recién nacidos complejos. Se trata de ser un poco todólogo por obligación y múltiples factores, pero en definitiva quiero decir que yo desde un primer momento estoy pidiendo ayuda a la CACIP, no desde ahora, sino que desde hace 17 años, en diferentes maneras. Me parece que las realidades son totalmente diferentes según el centro donde nos toque desenvolvernos, como lo dijo el doctor Mauricio Martín. Y bueno, que esta reunión que ustedes van a hacer acá sirva de nexo con el Ministerio y para sentar las bases de que de alguna manera puedan desembarcar especialistas formados en nuestra provincia. No creo que la residencia sea la solución asistencial a los problemas, pero les puedo asegurar que no le encuentro la solución hace 17 años, múltiples diferencias con los colegas que me antecedieron, que no tuvieron la visión de apertura para la llegada de nuevos especialistas, por lo cual les puedo asegurar que operar casi el 90% de la patología con cirujanos generales es más que desafiante y es totalmente diferente a la realidad que tenemos nosotros en la residencia, donde tenemos un supervisor que es cirujano pediatra, un residente superior que lo es. Así que bueno, nada, transmitir un poco la realidad nuestra, los espero con los brazos abiertos para encontrar soluciones, y también estoy a la espera de la llegada de cirujanos pediatras formados. A fin de año tenemos la llegada de una cirujana que está en 4º año de la residencia de cirugía pediátrica de San Isidro, Buenos Aires, que me pidió rotar por el Hospital de Niños como rotación electiva de cirujana pediátrica, lo cual es una noticia promisoria porque quiere decir que se interesó por nuestro centro, con el agregado que esta colega es de Catamarca, o sea que eso puede ser una gran noticia. Y bueno, nos veremos cuando vengan en su viaje y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Alejo. Doctor Barrio Nuevo. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Saludos a todos, conozco a varios, el doctor Cuesta, bueno, lo tuvimos acá también por Catamarca varias veces, y un honor. Felicitaciones a la doctora Elías también por la presentación. Realmente yo me formé allá en Buenos Aires y siempre tuve respuesta de la CACIP en todas las gestiones que hice. Tuve en un primer momento, había un solo cirujano acá que por razones laborales ya no está en el hospital, cubre guardia nomás un fin de semana, y después vine yo y bueno, pudimos hacer muchos cambios.
tanto estructurales, a nivel del hospital, bueno, y mejoramos mucho la casuística, que antes se derivaba muchísimo y terminamos derivando muy poco y nada, realmente con un muy bajo índice de complicaciones, tanto en cirugía general como en la neonatal. Lo que están padeciendo, como dijo la doctora Elía, cayó, o no sé, uno de los doctores, un 40%, 40-50% de neonatología, es cierto, es muy baja la casuística. Y bueno, celebro, como le digo, siempre me han acompañado en todas las gestiones que hice, la CACEP, yo estoy muy agradecido. Pude cambiar muchas cosas, el hacer a nivel, sobre todo a nivel privado, y bueno, y que nos reconocieran y que nos respetaran. Pero como dice Alejo, es difícil porque, bueno, al no ser de Catamarca no viene nadie porque los pagos son muy bajos, y bueno, eso el año pasado iniciamos con Alejo una movida que nos acompañaba la CACIP, incluso el departamento legal de la CACIP, con el doctor Horacio Viñón, con Mariano Buglione, con todo. Y bueno, después por diferentes causas se quedó truncado eso. Y bueno, y ahora está con esto que quieren abrir una residencia, así que celebro que puedan venir. Ojalá nos abran las puertas del ministerio y tengamos buena respuesta y llegar. La idea es tener un servicio idóneo. Yo ya estoy más cerca de irme que de quedarme. Llevamos una diferencia etaria con Alejo de unos 10 años. Entonces, bueno, la idea es que se quede un servicio idóneo, como decimos todo, y necesario. Por ahí, viste, la verdad que el formar un residente y mandarlo a que rote a otros servicios, sabemos, nosotros hemos formado en hospitales que son enormes, y la verdad que no te dejan tocar ni un paciente. Con suerte vas a ver una cirugía. Entonces, yo creo que tampoco es decir, bueno, total, los mando a que roten para que vean. No es mi ideal, pero bueno, como dice Alejo, todos son diferentes las problemáticas que tenemos en cada provincia, pero lo importante, ojalá que nos toque como el doctor Mauricio Martí, que está comentando en Salta, que tiene un buen acompañamiento con el ministerio, ojalá que logremos mejorar todo. Muchas Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, Horacio, ¿queréis hacer un cierre y el compromiso de una nueva fecha a la brevedad? Sí, Esteban. Primero quiero resaltar que esta iniciativa dentro del Consejo, que ha sido tuya y de María Eugenia, fundamentalmente, que son los que más han trabajado, una vez más lo vuelvo a recalcar, tiene que ver con mejorar la cirugía pediátrica del país, y por eso intentamos recibir todas las consultas, propuestas que haya, están todas anotadas, y las estudiaremos detenidamente para ver cómo podemos resolverla de la mejor forma posible. Agradecer a la CACIP, agradecer la figura de su presidente Horacio, que creo que está conectado, siempre Horacio está conectado y está en todo con el Consejo, así que bueno, agradecer también a la CACIP que nos permite que nosotros nos abramos a todos los cirujanos pediátricos del país. Y bueno, y agradecer a todos los colegas y agradecer fehacientemente a todos los que se comunicaron, a todos los que nos brindaron su tiempo, aunque no ha sido mucho, esta hora y media, para nosotros es muy útil. Así que bueno, muchas gracias a todos. No sé si Horacio, en carácter de presidente, quiere decir algo, y yo les agradezco una vez más a todos. Sí, si me permiten, Esteban. Gracias, Horacio. No, primero felicitarlo al Consejo. Sé que están haciendo un trabajo enorme y esto visibiliza bastante el trabajo que vienen haciendo. Y esta reunión
y bueno, agradecer también a todos los presentes. Por ahí, Horacio, no, quería esperar un poco más de concurrencia, pero te digo que 50 es bastante para la primera parte. Creo que es un puntapié inicial, de acuerdo, de esto, porque acá surgieron lluvias de ideas, la presentación de hoy fue un disparador importante, en la cual esto puso de conocimiento el trabajo de ustedes, y esta reunión viene a traernos la problemática que tiene el interior del país, en la cual de esto tenemos que sacar provecho. Acá hay jefes de servicios de mucha experiencia, de hospitales grandes. Creo que todos ellos van a colaborar para ayudar a que empecemos a jerarquizar nuestra especialidad. Creo que esto vamos a empezar de ladrillo por ladrillo, bien de abajo. Vamos a ir trabajando bien de abajo para después terminar en algún momento a nivel, como se dijo en la reunión, a nivel gubernamental, que la CACIP tenga el peso ministerial de regir o de aconsejar, ¿de acuerdo?, la formación y los servicios. Así que bueno, nada, agradecerles eternamente, me encantó la reunión y obviamente esto creo que continuará, ¿sí? Necesita continuación, necesita trabajo, necesita aporte, necesita que el Consejo se nutra de ideas y empezar a trabajar con ellos. Así que nada más que agradecerles. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches y estamos en comunicación. Gracias por conectarse. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches a todos, gracias. A todos. Adiós.